Son dueños de las urracas del Newcastle, por lo que tienen presencia en la Premier League. Poseen la Saudi Aramco, compañía petrolera de Arabia Saudita más valiosa del mundo. Se dan el lujo de celebrar carreras de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Arabia Saudita. Tienen en su portafolio al Four Seasons en París, uno de los hoteles más lujosos del planeta. No estoy hablando de una empresa, ellos son la familia real saudí más rica del mundo. Hoy aprenderás cómo para esta familia el oro es algo tan común, lo que para ti y para mí es la ropa que vestimos diariamente, cómo lograron amasar una fortuna a través del tiempo y por supuesto cómo han pasado el poder de generación en generación. Veamos pues, ¿de quién estamos hablando? ¿Quiénes son esta familia y por qué son los más ricos del planeta? Te doy un par de segundos para tratar de adivinar. Mientras lo estás pensando, te comento que estas excentricidades son solo algunas de las cosas que puede permitirse esta familia real saudí más poderosa del mundo. Frente a este linaje se encuentra el actual rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, quien tiene 88 años y que juntos como familia suman una fortuna descomunal que ronda los 1,6 trillones de dólares. Así es, trillones de dólares. Creo que tú, al igual que yo, ni siquiera podemos imaginar esta cifra. Supongo que hasta este punto ya sabes de quién estoy hablando, ¿cierto? Como última pista, ¿has notado que he mencionado las palabras Arabia y Saudí, siendo esta última originaria de Saud, es decir, de la familia o dinastía Al Saud, conocida en la actualidad como la Casa de Saud? Pero, ¿cómo esta familia logró ser la más rica del mundo? El petróleo no se descubrió solo, ¿cierto? Veremos esto más adelante. Y mientras tanto, existen muchas maneras de medir la influencia o el poder que tiene una familia dentro de la sociedad, pero cuando el apellido de esta familia da origen al nombre de un país completo y un país sumamente rico, entonces nos encontramos con un estándar sin precedentes en lo que a su supremacía se refiere. Esto precisamente es lo que encontramos cuando hablamos de la dinastía Al Saud y de cuando su patriarca Abdel Aziz bin Al Saud fundó hace 9 décadas el moderno Estado de Arabia Saudita. La dinastía saudí está conformada por los descendientes del rey Abdel Aziz bin Al Saud, conocido como Ibn Saud, fundador de Arabia Saudita, y le han seguido en su cargo algunos de sus 45 hijos. La revista Forbes calcula la fortuna de los Al Saud en unos 1,6 trillones de dólares. Esta familia la componen más de 15.000 miembros, de los cuales solo unos 2.000 tienen acceso a esta enorme riqueza. Para algunos la riqueza es buena, para otros no tanto, y es que la monarquía más poderosa del planeta, que controla la vida política, económica y social de un país bañado en petróleo, vaya que sí ha sido importante. A diferencia del actual petróleo, que aún no era descubierto como tal en el siglo XVII, nos remontaremos al pasado para conocer los orígenes de la dinastía Saud, cuando Emir Mohammed bin Saud en 1745 crea una alianza con Mohammed bin Abd al-Wahhab, un religioso islámico creador del wahabismo, quien proclamaba la instauración de un islam duro. Ambos firmaron el pacto de Diriyah, que unificaba las diversas tribus de la península arábiga, de tal forma que la Casa de Saud ha tenido 3 etapas: el primer y segundo estado saudita y el moderno estado de Arabia Saudí. Durante las primeras etapas, la familia se enfrentó al Imperio Otomano, al Jerife de la Meca y al clan Al-Rashid. Paralelamente, las raíces de la familia florecieron con otro linaje durante más de un siglo. Más tarde, en 1902, Abdel Aziz bin Al Saud o Ibn Saud expulsó de Riyadh a su dinastía rival Al-Rashid, quienes habrían tenido disputas por generaciones, consolidando de esta manera el inicio de su poder en la península. En 1925 decidió tomar las ciudades santas de la Meca y Medina. De esta manera, en 1932 unificó territorios estableciendo el reino de Arabia Saudita, a la vez que se proclamó rey de estas tierras. Para asentar su autoridad, multiplicó sus matrimonios con las hijas de jefes de tribus cercanas, de tal forma que procreó un total de 45 hijos. Al momento de la muerte del rey Abdel Aziz en 1953, rápidamente su hijo, el príncipe heredero Saud, le sucedió en el trono.
Pero Saud no corrió con la misma suerte en el reinado como su padre Abdel, ya que fue acusado de corrupción y mala gestión, así que fue destituido por el Consejo de Emires en 1964, reemplazándolo del cargo su medio hermano Faisal. Este rey Faisal fue considerado por muchos como un arquitecto de una política de modernización e inversiones en salud, agricultura y en el ejército. Y como suele pasar en estas adorables familias, lamentablemente, Faisal fue asesinado por uno de sus sobrinos en 1975 y rápidamente fue sucedido en el trono por su hermano Khalid. Siguiendo el reino de Khalid hasta su muerte en 1982, dejó el trono a Fahad, pero este sufrió un infarto en 1995, por lo que delegó gran parte de la responsabilidad del reino a su heredero y medio hermano Abdullah. En 2005 fallece Fahad y asume Abdullah como rey, quien fue más popular que sus antecesores y a quien se le reconocen reformas educativas, así como un intento por hacer el reino saudí menos dependiente del petróleo. En 2015 muere Abdullah, heredando el cargo el actual jeque Salman bin Abdulaziz Al Saud. Dejemos por un momento la línea de reyes antes mencionados y viajemos al pasado de nuevo con el primer monarca Ibn Saud, quien tuvo 45 hijos, ¿lo recuerdas? Es evidente que algunos de ellos no llegaron al trono y actualmente son conocidos como príncipes herederos, en donde algunos son ministros, otros ostentan diferentes cargos políticos o se destacan en el mundo de las inversiones y los negocios, incluso en la existencia de un atleta olímpico en la especialidad de salto ecuestre, Abdullah bin Mutayib. Pero eso no es todo. Mencionaré a uno de los miembros más conocidos de la familia real, el príncipe Al-Waled bin Talal, quien es un inversor global a través de su compañía de inversión Kingdom Holding Company. Entre sus fuertes inversiones es capaz de modificar las entrañas de Apple y Twitter, ahora X, por ejemplo, ya que es dueño de gran parte de estas compañías. Así pues, ya te diré cómo esta familia, la Casa de Saud, se convirtió en multimillonaria, pues el petróleo no se descubrió solo, ¿lo recuerdas? Abandonemos las inversiones del príncipe Al-Waled y hablemos de la geografía del territorio de la Casa de Saud, reino de Arabia Saudita. Y es que sorprendentemente, este ocupa el 80% de la península arábiga, en donde la mitad del país está deshabitado debido al desierto y temperaturas extremas que pueden elevarse hasta los 60 grados centígrados, suficiente para cocinar un rico omelette de desayuno. El idioma oficial es el árabe y se usa el famoso gentilicio saudí, tierras donde coexisten musulmanes, cristianos e hinduistas de sus principales grupos étnicos árabes, africanos y asiáticos. La ley básica adoptada en 1992 declara que el Corán es la constitución del país, regidos por la ley islámica o sharia. Curiosamente, esta ley contempla que los reyes de Arabia Saudita serán sí o sí los descendientes del primer rey Abdel Azim bin Al Saud. A diferencia del linaje real, como suele ser normal, a la población no le benefician del todo las leyes, ya que técnicamente desde 1953 se mantiene un gobierno centralizado donde el rey elige su consejo de ministros, que son responsables ante él y desarrollan las políticas gubernamentales y demás actividades burocráticas. Después de todo queda entre familia. Pero me pregunto si esta pequeña reseña de geografía y política que te acabo de dar tiene algo que ver con el petróleo y la riqueza. Pues bien, llegó el momento de revelar cómo esta familia se volvió la más rica del mundo a través del petróleo. En 1938, topógrafos estadounidenses descubrieron inmensas reservas de petróleo cerca de las costas de Damán, convirtiendo de manera inmediata a Arabia Saudita en el primer productor mundial de crudo y por ende a la familia Saud en una de las 10 familias más ricas del planeta, incluso más que Jeff Bezos o Elon Musk. Es por ello por lo que tanto el petróleo, el gas, los hidrocarburos y todos los aspectos relacionados con el crudo están a cargo de la familia. Por ello, las principales empresas del país llevan el apellido Saud. A nivel internacional también destacan en inversiones en negocios como News Corp, Citigroup o los hoteles Four Seasons, entre muchas otras. Y como ya saben claramente que el petróleo no será eterno, es por ello que desarrollan NEOM, un megaproyecto que consiste en una ciudad futurista en el noreste de Arabia Saudita que busca diversificar la economía saudí más allá del crudo.
A diferencia del lado positivo que puedan representar los hidrocarburos descubiertos por los norteamericanos, existe una crítica mundial hacia la familia real saudí en lo que concierne a la ausencia de libertades, fundamentalmente la prohibición de cualquier oposición política, la opresión de la mujer y su falta de garantías de todo orden, así como los castigos corporales como los latigazos para los delincuentes, por ejemplo. La respuesta de la monarquía saudí a las denuncias internacionales ha sido clara. Es tradición desde hace 1400 años y no lo vamos a cambiar. No todo será para siempre como las sanciones a los delincuentes, como el actual monarca Salman bin Abdulaziz Al Saud, nacido en 1935 y rey desde el 2015, quien es el 25º hijo del fundador Ibn Saud, conocido por ser propenso a la discreción. Con toda probabilidad, será el último rey descendiente directo de Ibn Saud, pues ya enfermo, desde el 2017 ha delegado parte de sus responsabilidades de jefe de gobierno a su hijo el príncipe Mohammed bin Salman. Pero a pesar de que existen diferencias entre el discreto rey Salman y su mediático hijo Mohammed, ambos comparten un nacionalismo duro y una desconfianza hacia cualquier movimiento reformador. Mohammed bin Salman es una cuestión totalmente diferente a su padre. Siendo uno de los hombres más ricos del mundo, posee una fortuna individual de aproximadamente 360.000 millones de dólares. Es el actual presidente del Fondo de Inversión Pública de su país. Posee el Château Louis XIV en Versalles, una mansión de 400 millones de dólares con múltiples lujos, y además será el dueño sucesor de las urracas del club de fútbol Newcastle United. También es propietario de Selene, el cuarto yate más caro del mundo, valorado en unos 480 millones de dólares, mismo que alberga la obra Salvatore Mundi de Leonardo da Vinci, por el que pagó en una subasta cerca de 450 millones de dólares. Todas estas cifras un tanto irrisorias para nosotros, personas normales, comunes y corrientes. Y para rematar, para esta familia, vivir rodeados de oro es algo sumamente normal. De su vida privada poco se sabe. Se dice que está casado con su prima Sara Masur bin Abdelaziz, quien tiene 4 hijos, Salman, Masur, Fada y Noura, de los que ni siquiera se sabe su edad. Según algunas fuentes curiosas, afirman que tiene una segunda esposa y que ha estado vinculado sentimentalmente con la actriz Lindsay Lohan. Y por si fuera poco, tiene una obsesión con los inodoros inteligentes. Vaya que su amor por los lujos y excentricidades tiene una cara muy curiosa. Pero algo bueno tiene el joven Mohammed bin Salman. Más allá de sus lujos y excentricidades, en 2016 impuso reformas significativas en Arabia Saudita a través del proyecto Visión 2030, como el permitir a las mujeres conducir, asistir a un estadio de fútbol y el aumento de su participación laboral, cosas muy raras de ver anteriormente. Sin embargo, su reputación internacional se ha visto afectada por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, del que se le acusa ser responsable, además de su compromiso en la guerra de Yemen. A pesar de todo esto, estoy seguro de que su inmensa fortuna y poder lo ayudarán a recuperar su imagen nuevamente. Independientemente de la riqueza de vida de los hidrocarburos descubiertos por los norteamericanos o de las posesiones lujosas de esta familia que no tenían anteriormente, Aladino y su lámpara mágica o Alí Baba y los 40 ladrones siempre han estado en nuestro imaginario como historias fantásticas de tierras exóticas y fortunas inconmensurables. Cuando hablamos de la familia Saud, a veces la realidad supera la ficción, aunque como en toda realidad suele ser mucho más dura, más cruel e injusta, pero es real y es casi como un cuento de las 1001 noches. Y quizá la Saudi Aramco sea el sueño de esta familia para toda la vida. ¿Tú qué dices? Si te resultó interesante, comparte, dale like y suscríbete. Hasta pronto.